Hola chicos, buen día, estamos de vuelta nuevamente, continuamos con las actividades. En este caso me toca explicar lo que es el análisis de funciones. Recuerden, siempre el concepto de función era una relación uno a uno, donde cada valor x tiene una respuesta determinada con y. En este caso, supongamos el 1 se relaciona con el 5, el 2 se relaciona con el 10, el 3 con el 0, el 4 con el menos 5, 5 con 0, 6 con 5 y 7 con el 5. En este caso hice todo, digamos, uní todos los puntos, ¿tá? Porque es una función que se llama continua. Ejemplo concreto podría ser, no sé, a ver, días de la semana y las temperaturas promedios del día. Entonces, bueno, cómo van subiendo las temperaturas promedios, obviamente, cómo van disminuyendo, de acuerdo a qué día de la semana estamos trabajando. Lo que vamos a trabajar ahora es lo que se llama análisis de funciones, que algo vimos en el PowerPoint que habíamos visto con Natalia en uno de los Zoom, y ahora vamos a agregar un poco más, y el miércoles en el nuevo Zoom que vamos a hacer vamos a volver a definir. Entonces, lo primero que vamos a trabajar es el dominio. Recuerden que el dominio es todos los valores x que forman parte de la función. Si yo miro la gráfica empieza en este punto, que sería, si yo miro el eje x, sería el 0 de la x, hace todo este recorrido, subidas, bajadas, y llega finalmente hasta este otro punto. O sea que si yo miro qué valores de x formaron parte de esta gráfica, serían todos los valores que van de 0 a 7. Entonces esto se marca en un intervalo, ¿sí? Donde ponemos siempre primero el extremo inferior y luego el extremo superior, ¿sí? El más chiquito y luego el más grande. Cuando hablamos de la imagen, estábamos hablando de los valores que tenían respuesta en el eje Y. No hay que estar mirando los números que están puestos en el eje Y, porque lo que tenemos que mirar es de toda la gráfica cuál fue el punto más alto, en este caso que llegó a la altura del 10, y cuál fue el punto más bajo, en este caso el que llegó a la altura del menos 5. O sea, fíjense que no llego hasta el menos 10. Entonces, la imagen sería todo este tramo del eje Y que va del menos 5 al 10. Por lo tanto, también se marca en un intervalo donde se marca siempre primero el extremo inferior y después el extremo superior. Vimos en el PowerPoint qué es decrecimiento o constante, que sería cuando a medida que vamos aumentando los valores de la x, ¿qué sucede con sus correspondientes y? Fíjense que acá estamos en el 0, 0. Cuando pasamos al 1 subió hasta el 5. Cuando pasamos al 2 subió hasta el 10. O sea que todo este tramo fue creciente, ¿sí? Porque subieron los valores de x y subieron también sus valores correspondientes de y. A partir del 2, ¿sí? Comienza a bajar. Fíjese todo este tramo que tenemos acá, ¿sí? Lo voy a marcar con otro color, a ver si se puede diferenciar. Esperen que busco otro color. Sería este tramo que tenemos acá, sería decreciente. Desde el 4 en adelante vuelve a subir, 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 o sea, vuelve a crecer. Y por último, este pedacito donde se mantiene en forma horizontal, entonces en este caso sería constante. ¿Sí? Yo acá tendría marcado con 3 colores. En rojo lo que sería crecimiento, en verde lo que sería decrecimiento y en azul lo que sería constante. Fíjense cómo es la forma para simbolizar, o sea, el crecimiento. Perdón, yo acá marqué cualquiera. Menos 5 y 10 y esto lo puse en el lugar del crecimiento, ahí sería. Fíjense acá, crecimiento es la C con la flechita para arriba, decrecimiento es la C con la flechita para abajo y constante sería la C con la flechita horizontal. Entonces lo que tenemos que marcar es esto que mismo, que marcamos en colores, pero marcarlos en intervalos siempre mirando el eje X, ¿sí? En el único momento que miramos el eje Y es la imagen. Después siempre tenemos que estar mirando el eje X, desde qué valor X hasta qué valor X crece la gráfica, o desde qué valor X hasta qué valor X decrece, o lo mismo para constante. Entonces, sabemos que el dominio arranca en el 0 y podemos decir que de 0 hasta el 2 la gráfica subió. Entonces vamos a marcar acá, crecimiento del 0 al 2. ¿Por qué lo puse con paréntesis y no con corchete? Porque estos puntos que están acá son puntos que se llaman puntos de inflexión. Porque, por ejemplo, este puntito que está acá arriba, ¿sí? Forma parte del crecimiento como también forma parte del decrecimiento. Entonces, es un punto que
vamos a llamarlo después, se llama máximo y no se lo pone dentro del intervalo. Entonces, cada vez que hablemos de crecimiento o decrecimiento, vamos a poner paréntesis, los corchetes solo en el dominio y la imagen. Entonces, del 0 al 2, la gráfica sube. Del 2 al 4, la gráfica bajó. Entonces, vamos a marcar acá en decrecimiento. Otra vez pongo 0, no sé por qué. Del 2 al 4. Del 4 al 6, la gráfica volvió a subir. Entonces, ¿qué pasa? Tengo un nuevo intervalo. Entonces, ¿qué se hace? Se pone una U de unión y se pone el nuevo intervalo. En este caso, de 4 a 6. La U de unión es como si fuera un más, ¿sí? Este intervalo más este otro intervalo. Y por último, este nuevo intervalo que es de 6 a 7, en donde la gráfica se mantiene constante, ¿sí? Esto es lo que sería el análisis de crecimiento, decrecimiento o constante. Vamos a marcar ordenada y raíz. Yo creo que no lo marcamos, pero la clase, o sea, en el PowerPoint que vamos a ver el miércoles lo vamos a definir. La ordenada, el origen, es el valor que toma la función cuando la x vale 0. Y gráficamente es el punto de corte de la gráfica en el eje Y. Es un punto, no es un intervalo. Entonces, si yo miro el eje Y, el punto de corte es acá, ¿sí? Y este punto es el 0, 0. Esto es un par ordenado, ¿sí? Vamos a marcar acá, es un punto, no es un intervalo. Mientras que la raíz es el valor de la función, o sea, los valores x de la función en donde su respuesta da 0, que gráficamente serían los puntos donde corta al eje X. Entonces, ¿qué pasa? Si miramos al eje X lo cortamos en este punto y en este punto. O sea, raíces puede haber más de una. Entonces, ¿cuáles son los puntos? El 0, 0, el 3, 0 y en este caso el 5, 0, ¿sí? Son puntos, vuelvo a repetir, no como en los casos anteriores que eran intervalos, ¿está? Son puntos específicos. ¿Qué nos falta ver? Máximos y mínimos. ¿Cuándo existe un máximo? Un máximo existe cuando la gráfica viene subiendo y comienza a bajar, ¿sí? Es como el pico de la montaña. Entonces, si miramos, este punto que tenemos acá es un punto máximo. Y mínimo sería al revés, sería cuando viene la gráfica bajando y vuelve a subir. Este punto que tenemos acá es un mínimo. Y como es un punto, se marca como la raíz y la ordenada, o sea, con los pares correspondientes a ese punto. Si yo me paro acá, la x vale 2, la y vale 10. Y si me paro en este lugar, la x vale 4 y la y correspondiente vale menos 5. ¿Está? Falta una cosita más y nada más. Muy bien, nos falta ver lo que llamamos positividad y negatividad. La definición de positividad es aquellos valores x cuya respuesta nos da positiva. Y negatividad, aquellos valores x cuya respuesta nos da negativa. Entonces, si estos serían las temperaturas del día, por decirles un ejemplo, fíjense que sería todo lo que está sobre 0, serían temperaturas positivas, y todo lo que está bajo 0 serían las respuestas negativas. Entonces voy a cambiar los colores. Me quedo con la misma gráfica, ¿no? La que estábamos hablando. No confundir positividad con crecimiento. Son dos cosas distintas, ¿eh? El crecimiento es cuando la gráfica sube, decrecimiento cuando baja. Positividad, si yo lo voy a marcar ahora en rojo, sería todo este sector hasta acá. ¿Sí? Todo lo que me quedó por arriba. Y después de acá en adelante. Mientras que negatividad sería este pedacito que tenemos acá. ¿Sí? Lo que me queda por debajo del eje X. O sea, esto que está por debajo del eje X es lo negativo. Esto que está por arriba del eje X sería lo positivo. Pero siempre es qué valores X. Entonces, si miramos, positividad sería todos los números del 0 al 3. Vamos a marcarlo con intervalo. ¿Sí? Y luego del 5 al 7. Entonces, con la unión de intervalos. Mientras que negatividad sería solamente los valores que van del 3 al 5. Siempre se está mirando los valores X, ¿sí? Desde qué valor X hasta qué valor X. Bueno, yo les voy a dar esto y les voy a mandar unos ejercicios de práctica. Y la idea es que el miércoles en el Zoom podamos revisar esos ejercicios,
Les voy a dar las definiciones correctas, así no habladas, pero correctas de cada uno de los análisis de funciones, y cualquier duda o pregunta que tengan al respecto pueden consultar. Nos vemos.